Roslin 20 fut vendida al duque de Blackmire en agosto por 4.000 libras para saldar una deuda de la iglesia que su tío no podía pagar. El carruaje contratado se detuvo en la grava del camino de Blackmire Castle en la tarde más calurosa del año. El abajo vestida con un vestido gris pálido de cuello alto y un châle de lana gruesa envuelto dos veces alrededor de su hombro, sujeto con un broche de latón sencillo, y no soltó el broche. El calor de la tarde se sentía pesado sobre los jardines. Los lacayos habían abierto todas las ventanas del ala este desde el mediodía, y las rosas junto a la pared suremanaban su propio calor. Todo ese aroma intenso de verano estaba aplastado por el sol. El chal estaba mal para agosto. Todos los sirvientes la entrada y lo notaron. Ninguno dijo nada. Ella tomó su propia malta. El lacayo se movió para agarrarla y ella se la entregó, por quedarse parada en la grava con su equipage habría avergonzado a la casa, y ella no tenía entré en eso. Caminó por la puerta principal hacia el vestíbulo de entrada y se quedó ahí con la espalda pegada a la pared y las manos cruzadas frente a ella, esperando. Tenía 23 años. Era la nueva duquesa de Blackmire. Noelo había elegido. Esa era la pura verdad, y elo había sabido desde la manana de abril en que su tío Gerald Vein se sentó frente a ella en la sala del rectory, con los dedos entrelazados sobre la mesa, le dijo que se casaría antes de que terminara el mes con un duque en Derbyshire, cuyo nombre la nunca había oído. Lo presentó como una gentileza. Lo llamó un arreglo afortunado. Le explicó con esa voz calmada y medida que usaba para los anuncios que no estaban abierto a discusión que ella tenía 23 años, sin fortuna ni perspectiva, y que una sobrina de rector, en su circunstancia, debía estar agradecida por cualquier oferta de esa calidad. No mencionó las 4.000 libras directamente. Habló de pasada de una deuda de la iglesia que se estaba resolviendo, y ella entendió, porque era hija de su padre y sabía escuchar el que no se decía, que ella era la solución. Miró por la ventana un buen rato después de que él terminara de hablar. Luego le dio las gracias, subió a su habitación, se sentó en la orilla de la cama y comprendió que no tenía elección, y que no iba a tenerla. ¿Qué escondía la mujer del chal? Gerald Vein había sido rector de la parroquia de St. Clément en Ashbourne durant 2 años, puesto que consiguió con bastante ayuda de su hermano Thomas, el padre de Rosalind, quien había sido asistente del rector ahí por mucho años. Cuando Thomas Vein murió de una fiebre invernal el año en que Rosalind cumplió 18, Gerald ocupó completamente el puesto y la casa rectoral, y Rosalind pasó a ser la pariente soltra dependiente, que era la única posición disponible para una joven sin dinero y sin familia más que un tío que ya había decidido cuánto valía ella. Lo que valía, resultó ser, era el precio de su silencio. Pero Rosalind había heredado algo de su padre que Gerald Vein no había considerado bien. Thomas Vein amaba las cuentas como otro hombrament los caballos o la poesía, con verdadero placer, con apreciación estética por su precisión, con la satisfacción tranquila de un artesano cuando una columna de números se resolvía limpia y decía la verdad. Había levado las cuentas de la parroquia durant 20 años con un cuidado que rayaba en devoción, y cuando Rosalind fut lo suficientemente grande para sentarse junto a él en el escritorio y seguir los números con el dedo, él lo enseñó a hacer él mismo. Una mentira en un libro de cuentas, le dijo una tarde de otoño cuando ella tenía 2 años y la luz del fuego hacía que las columnas se borraran si se sentaba demasiado cerca, no se anuncia. Se queda calada entre 2 números honestos y espera que no la note, pero los números alrededor siempre están incómodos, demasiado limpio, demasiado redondo. Busca los lugares donde un total suma demasiado parero cuando debería tener esto. Ahí es donde algo anda mal. Ella era mejor de lo que él esperaba. No solo encontrando error aritmético, que era la parte fácil, sino leyendo la lógica de un conjunto de cuentas como una narrativa, entendiendo que se suponía que el dinero debía hacer, que movimiento tenía sentido dada el tamaño de la parroquia, y donde la historia de Jabba de tener sentido. A los 17 ya había encontrado 2 irregularidades genuinas en los reports trimestral, en bas errores innocentes de cálculo que habrían causado vergüenza en la auditoría del obispo. Su padre se había alegrado y luego las corrigió en silencio, y le dijo que tenía un ojo notable y que nunca debía estar sin un libro de cuentas que leer si podía evitarlo. Murió en febrero. Gerald legó en marzo, y en los 4 años entre la muerte de Thomas Vein y la manana de abril del anuncio, Rosalind había aprendido lo que realmente requería la posición de pariente soltra dependiente.
Requeria silencio, quietu, una compostura especifica y practicada en compañía que parecía modestia y funcionaba como armadura. Requeria nunca hablar en la mesa a menos que le hablaran, nunca mirar directamente a los ojos de un invitado, nunca se pregunta en compañía mixta sobre nada que sugerira que tenía opinión. Cuando falaba en cualquiera de estos requisitos, Gerald elegia su corrección con cuidado y la aplicaba con cuidado, y las marca que daba en lugar cubierto por la ropa. Empezó el primer invierno después de que Thomas murió. Un solo incident que ella se dijo era una aberración, un hombre bajo presión, algo que no volvería a pasar. Para el segundo ano entendió que no era una aberración. Era política. Gerald Vin era un hombre que creía que el orden de una casa requería mantenimiento, y que el mantenimiento aplicado a una mujer bajo su techo era su derecho y su responsabilidad. No estaba borracho cuando él lo hacía. No era impulsivo. Era deliberado y preciso, y la única misericordia era que no era imaginativo. Ella dejó de encogerse. Eso le tomó do ano. Después de dejar de encogerse, empezó a observar todo. Todo, los patrón de cuando él era seguro y cuando no, los movimientos de la casa, los huecos en su atención. Revisó cada cajón. No por rebeldia, sino por el hombre que viene cuando la información es única moneda. En una caja cerrada con la bajo el escritorio del estudio de Gerald, abierta con una horquilla una manana de domingo mientras él estaba en el servicio de las 11, encontró un segundo jugo de libro de cuenta. Las cuenta oficial, las que estaban en el estante abierto que revisaba la oficina del obispo, estaban ordenada y limpia. Los libros en la caja cerrada eran diferentes de una forma específica que ella reconoció inmediatamente, los mismo número, pero alterado. Pequeña reducción en los total de depósitos registrado en una letra que era casi, pero no del todo, la de Gerald, lograda por un hombre que entendía que el cambio más fácil de pasar por alto y el que parece casi correcto. Regresó a la caja tres veces en 6 meses, siempre en domingo, siempre con la horquilla, siempre con el cuaderno que guardaba en el foro de su abrigo de invierno. Cuando terminó, entendió la forma completa del asunto. Gerald Vin había estado tomando dinero de la parroquia de Saint-Clément durant almeno 8 años, no todo de golpe, nunca dramáticamente, sino en incremento constant y paciente de un hombre que entendía que las cantidades pequeñas se accumulan con el tiempo en cantidad grande. Las familias de Ashbourne habían estado diezmando a su iglesia, y Gerald había estado desviando una porción de eso diezmo a sí mismo mes, ano tras ano, y el registro oficial decía que nada había pasado. El cuaderno en el foro del abrigo decía lo contrario. No supo que hace con esa información. Una joven que presentara evidencia obtenida de una caja cerrada con la la que no debía entrar no sería creda. La acusarían de fabricar o peor. No tenía posición, ni aliado, ni nadie a quien decírselo. Así que guardó el cuaderno, no dijo nada y esperó con la paciencia específica de quien ha aprendido que la única ventaja disponible es la visión a largo plazo. Entonces llegó abril, y el contador del obispo llegó a Saint-Clément, y el jugo terminó para Gerald, y él resolvió su problema como los hombres como él siempre resuelven los problemas, usando a alguien que no tenía posición para negarse. Lady Philip Ashford llegó a la rectoría 2 días de la boda. Era la hermana del duque, de 30 años, soltra por elección, con un rostro largo y fino, y la postura de una mujer que nunca en su vida había tenido que hacerse pequeña. Se sentó frente a Rosalind en la sala y la miró como un tasador mira un artículo de procedencia incierta. Ni hostil ni cálida, simplement evaluando. Quiero ser honesta contigo dijo Filipa. Su voz era agradable y cuidadosa. Era la amabilidad de una mujer que había aprendido que una entrega agradable a ce que el cuchillo si más difícil de ver venir. Mi hermano no se casa contigo porque te eligió. Se casa contigo porque su abogado identificaron una candidata posible para un arreglo que aceptó a distancia y tu resultaste estar disponible. Estoy consciente de las circunstancias dijo Roslin. Mantuvo las manos cruzadas y la mirada firme. Me pregunto si está consciente de toda ellas. Filipa tomó la taza de té, la consideró y la dejó. Mi hermano perdió a su esposa hace 4 años. Ha manejado muy bien sin que nadie ocupe el papel de duquesades d'entonces porque yo he estado aquí. Soit su familia. Entiendo esta casa.
no tango ninga un trait particular envers le gar a una muge de tu origen y tu medio y decidir que tiene un papel más ala de hello acordado. Iso una posa. Así que te hello digo claramente, quedat calada, mentante fura del camino, no te involucran su asinto ni en la administration de la casa, y no tendremo problema. Si te pon ambiciosa, yo haré que Black Mir si muy desagradable para ti. Rosalyn la miro fijamente. Gracia por la advertencia. Dijo. Los ojos de Philippa se enfriaron. Había esperado que la advertencia caira de forma diferente, con miedo visible o sumisión visible. No había esperado ese tono particular, que no era desafío, pero que definitivamente tampoco era deferencia. Philippa se levantó, miró el chal que Rosalyn levaba contra el frío de abril y dijo. Eso no es adecuado para una duquesa. Yo arreglaré algo apropiado. Ce fut. El algo apropiado nunca llegó. Rosalyn no lo había esperado. Empacó su bole esa noche, puso el cuaderno en el fondo de bajo del libro de oración de su padre y durmió en la rectoria por última vez. El duque de Blackmire legó a su propio vestibulo 40 minutos después que Rosalyn. El a el o y on de verlo, no su voz. O y el cambió en la habitación. Elle l'accueillot junto a la puerta se andrezo sin que le dijeran nada. Agnès, la pequeña doncella asignada para esperar con Rosalyn, dio dos pasos cuidadoso hacia atrás. La ama de lave, la sonora Aton, una mujer robusta de rostro amable y firme, se volvió hacia la puerta con la expresión de quien ha arreglado su postura de cierta forma. Hasta el en el vestibulo pareció reorganizarse, jalando hacia la entrada. Entonces entró. Era alto, ancho de hombro, con cabello oscuro que se había vuelto plateado en la sien 10 años de tiempo. No podía tener más de 33. Todavía levaba ropa de montar. Se movía con la economía de un hombre que no desperdicia movimiento. Y tenía la apariencia de alguien que había estado al aire libre todo el día y prefería eso a cualquier habitación. Su ojo, cuando cruzaron el vestibulo y la encontraron, eran gris, de ese gris que no da calor ni aspromesa. Caminó hacia ella y ella no dio un paso adelante. Su cuerpo había aprendido a lo largo de los años que moverse hacia un hombre que se acerca era un cálculo que había que hacer con cuidado. Se detuvo a dos pieds de ella. Señorita vint su voz era baja y pareja. Lamento el retraso. Mi administrador me informó de su llegada tarde. No es molestia, su gracia dijo ella. El la miró un momento, no una evaluación, más bien la mirada de alguien tratando de leer una página que ha sido volteada boca abajo. Luego miró a la sonora Aton. ¿Están preparada las habitación de la señorita Vein? Sí, su gracia. Bien. De vuelta a Roslin. Mi abogado, el sonoray, vendrá mañana para completar los documentos formal. La ceremonia es el viernes. Si requiere algo mientras tanto, la sonora Aton la asistirá. Ya se estaba volteando. Su gracia dijo ella. El se volvió. Nada se movió en su rostro. Me dijeron que habría una cuenta del hogar para que yo revisara antes de la ceremonia. ¿Se arregló sigampi? El se quedó quieto un momento. No el arreglo estándar para una mujer en su posición. Lo sé. Mantuvo la voz pareja y las mano quieta. Mi padre levó las cuentas de la parroquia durant 20 años y yo lo ayudé. Me gustaría entender en qué me estoy metiendo. Los ojos gris se movieron, un peu que no recalibrado visible en la breve quiétude su rostro. El no había intentado sorprenderlo, pero el lo había hecho. Lo arreglaré con el sonora il dijo después de una posa. Ella asintió. Gracia. El salió del vestibulo. Ella se quedó quieta hasta estar segura de estar compuesta, luego siguió a Agnès escalera arriba, y en su habitación con la puerta cerrada, presionó la espalda contra la pared y respiró lentamente hasta que su mano dejaron de temblar. Llegó el viernes. La iglesia era pequeña y la ceremonia breve. Ella dijo las palabras con claridad. El las dijo con firmeza y no la miró durant los votos. El anillo era de oro con una piedra azul oscura. Cuando el rector los declaró casado, el duque le ofreció el brazo para salir, ella el tomó y caminaron junto por el pasillo en un silencio tan completo que tenía su propia textura.
Era la duquesa de Blackmere. Nos ancia nada en absoluto, excepto el peso del anillo y la alerta especifica de estar en una casa nueva y desconocida con regla nueva y desconocida. Las primera 3 semanas en Blackmere Castle le enseñaron a Roslin la arquitectura de su nueva situación. El desayuno era a las 8. El duque aparecía en la mesa principal los miércoles y sábado. Esa manana era cortés a la manera de un hombre que qu'un plein de bé cuidadoso y practicado. Preguntaba si había dormido bien. Comentaba el clima. Leia correspondencia mientras servían el café. Ella respondía en el mismo registro. Eran 2 personas navegando un contrato con el contacto mínimo requerido, observando los terminos, sin generar fricción. El miércoles de la primera semana, ella le preguntó a la sonora a ton algo sobre las cuentas del huerto de la cocina, y él levantó la vista de su correspondencia. No dijo nada. Volvió a leer, pero había levantado la vista y se había quedado mirando un momento más largo de elo que la pregunta merecía. Pasaba las manana en la biblioteca, que era enorme y no había sido organizada correctamente en década. Los estantes contenían de todo, desde historia parroquial hasta filosofía natural y manual agrícola, sin ningún sistema que ella pudiera identificar, y el proyecto de poner orden le daba algo real que hace con las manos y la mente. Las tardes caminaba en el jardin est, siempre con el chal. Por las noches cenaba sola cuando el duque estaba fuera y con el cuando estaba en casa, y el silencio en la cena era el silencio específico de 2 personas que no son hostiles entre sí y no han encontrado las palabras exactas que conviertan el espacio entre ellos en una conversación. Lady Philippa estaba en una casa en el pueblo a 2 millas del castillo, elo que significaba que venía a Blackmere cuando quería, que era con frecuencia. Le gaba por las manana, ocupaba su silla habitual en la sala de la manana, recibía el correo que aparentemente todavía recibía en la dirección del castillo y se sentaba con la autoridad compuesta de alguien a quien nunca le habían dicho que su lugar pertenecía a otra persona. Al quinto día, vino a la sala de la manana donde Roslin estaba leyendo, se sentó frente a ella y miró el chal. Todavía el otras puesto o dijo amablemente. Lo encuentro cómodo respondió Roslin sin levantar la vista. Con este calor. El tono de Philippa era suave. La suavidad era su propia crueldad particular. Las doncellas están hablando. Piensan que esconde algo desafortunado. Entonces deben tener muy poco en que pensar dijo Roslin. Philippa sonrió. Su ojo no participaron. Tomó una pequeña figura de porcelana de la mesa lateral. Un pastor en azul y blanco que Rosalind ya había notado que estaba colocado con gran precisión, claramente puesto ahí por alguien que se preocupaba por su ubicación exacta. La volteó, la dejó a una pulgada de donde había estado. Rosalind el vio. No dijo nada. Mi hermano ha invitado a 2 invitados a cenar en 2 semanas dijo Philippa. Se espera que actúe como anfitriona. Te informo con anticipación porque avergonzaría a Marcus si él lo hace mal. Sois capaz de organizar una cena dijo Roslin. Estoy segura de que tiene un muy buen sentido de elo que en la rectoría de Ashbourne se consideraba adecuado para una cena. Philippa se levantó y alisó su vestido con el cuidado sin prisa de una mujer que nunca ha tenido que apresurarse. Esto no es la rectoría de Ashbourne. Después de que se fut, Roslin se quedó quieta sesenta segundos, respirando con firmeza, nombrando el sentimiento con precisión para que no se notara. Enojo, no vergüenza. No iba a dejar que fuera vergüenza. Cruzó la habitación y regresó la figura a su posición original. El miércoles de la segunda semana, las cuentas trimestrales del hogar fueron colocadas sobre el escritorio en la oficina de la hacienda, y Roslin se sentó junto al señor Hollis, el administrador, y las revisó como el duque había arreglado. Había estado haciendo esto semanalmente, una pequeña autoridad doméstica concedida sin comentario, y había aprendido los patrones de los gastos de la casa de la misma forma en que había aprendido las de la rectoría, leyendo los números no solo como cifra, sino como la historia de cómo una casa se mueve por el mundo. Encontró el error en el libro de carbón en Marte por la manana de la tercera semana. El proveedor había facturado por 32 cargas entregadas en mayo, junio y julio. Los recibos de entrega mostraban 29. La discrepancia había sido levada adelante sin corregir a través de 3 meses de cuenta, acumulándose de una forma menor pero específica,
il assuma en question era 40 y 3 libra cobrada de más a la hacienda. Sonor Olis dijo, esta entrada aquí. El administrador se inclinó sobre la pagina siguiendo su dedo. Se quedó muy quieto. Ha sido levada desde mayo o dijo en voz baja. Así es. Me gustaría escribir al proveedor hoy solicitando una factura corregida. Hizo una pausa. Y me gustaría ver los registros de entrega de julio y agosto también, para confirmar que el patrón no continúa. Olis la miró con una expresión que él tardó un momento en identificar. Era respeto, cuidadoso, medido, el tipo que un hombre profesional le extiende a otro profesional. Asintió una vez. Los traeré esta tarde, su gracia. Fut la primera vez que alguien la llamó su gracia y él lo decía en serio. El duque apareció en la puerta de la oficina de la hacienda 20 minutos después. Claramente había venido buscando otra cosa y la encontró a ella en su lugar. Miró las cuentas extendidas sobre el escritorio, luego a ella, y el recalibrado que ella había visto 2 veces en cruzó su rostro otra vez. El sonor Olis me dice que encontró un error contable dijo. Una discrepancia en la facturación, 43 libras acumuladas en 3 meses. He escrito al proveedor. Espero que lo corrijan sin dificultad. Él entró completamente en la habitación, se paró en la esquina del escritorio y miró el libro de cuentas un largo momento. No a ella. El señor Halis ha administrado esta hacienda durante 22 años, dijo. Su predecesor antes que él durante 30. Ninguno de ellos estaba buscando este tipo de error, dijo ella. Habrían estado vigilando fraudes. Esto no es fraude. Es un proveedor aprovechándose de la falta de atención. Cosa completamente diferente. Él se quedó callado. Ella tuvo la sensación de que estaba decidiendo algo, aunque no podría haber dicho qué. Entonces la comisura de su boca se movió. No una sonrisa, el fantasma de una, involuntaria e inmediatamente controlada, desaparecida en un segundo. Ella lo vio, lo archivó y no mostró nada. Esa noche en la cena, él le preguntó sobre la biblioteca. Ella le contó del proyecto de catalogación, el problema de organización, la ausencia de cualquier sistema lógico en los estantes existentes. Él escuchó. Respondió. Hizo una segunda pregunta que llevó a una tercera. Tuvieron por primera vez un intercambio genuino de palabras que no era la representación de cortesía. Duró 11 minutos. Ella los contó sin querer. No durmió por mucho tiempo esa noche. Se quedó acostada de lado en la oscuridad y sintió algo que no había sentido en años, algo pequeño y frágil y cálido que no se atrevía a nombrar porque nombrarlo requeriría reconocer que estaba empezando a importarle el resultado. Se negó a reconocerlo todavía. El chal estaba en la silla junto a la ventana. No se lo había quitado ni una vez en 3 semanas, ni siquiera en esa habitación con la puerta cerrada y agnécida por la noche, porque quitárselo significaba la posibilidad de ver lo que había en su espalda, y no estaba lista para eso. Todavía no. A la mañana siguiente en el desayuno, él estaba leyendo correspondencia antes de que ella se sentara, y no levantó la vista cuando ella entró. Dijo buenos días sin levantar los ojos de la página. Cuando ella respondió, él asintió una vez y pasó a la siguiente carta. Ella se sentó y se sirvió su propio café. Los 11 minutos de la noche anterior parecían pertenecer a una semana diferente. Reconoció lo que él estaba haciendo porque ella misma lo había hecho en la casa de Geral en los años en que mostrar algo era riesgoso. Un hombre que había dejado escapar algo, regresando para recuperarlo. No estaba enojada. Lo entendía. Solo no podía decidir si entenderlo era mejor o peor que no entenderlo. Para el miércoles, él seguía a la misma distancia formal, un asentimiento en el pasillo, una pregunta cortés sobre si tenía todo lo que requería, y luego pasaba de largo. Ella se quedó parada en el pasillo un momento después de que él se fue y sintió la pequeña y específica punzada. No humillación, solo el dolor callado de una puerta que había empezado a esperar que se quedara abierta cerrándose otra vez. Se dijo que era información útil, que un hombre que se retiraba tan deliberadamente tenía algo de lo que retirarse. Regresó a la biblioteca,
Abrió sus notas de catalogación y no se permitió pensar más en ello. Los libros de cuentas de la parroquia llegaron más tarde esa misma semana en un paquete de una firma de abogados de Londres llamada Branton Moro dirigida al duque. Roslin había notado el membrete de esa firma en 3 correspondencias previas y observado que las respuestas del duque, que vio sellando en la oficina para enviar, eran más largas que sus cartas habituales. Estaba investigando algo. Ella había sabido que estaba conectado con la deuda desde la segunda semana, cuando Hallis mencionó de pasada que el duque había encontrado ciertos aspectos del arreglo de la deuda parroquial irregulares y había contratado a una firma de Londres para investigarlo antes de aceptar los términos del matrimonio. Hallis lo había dicho sin énfasis particular, como un hombre cuidadoso menciona algo que espera que ya sepas. Ella no había preguntado, había esperado. El jueves, él se paró en la puerta de la biblioteca hasta que ella levantó la vista. Me gustaría hablar contigo en el estudio, dijo. Su estudio estaba en el ala norte, una habitación grande en desorden deliberado, papeles organizados por un sistema privado que solo él entendía, mapas clavados en una pared, un escritorio que sostenía 3 niveles de actividad al mismo tiempo. Le señaló la silla frente a él, se sentó y puso una carpeta sobre el escritorio entre ellos. Quiero mostrarte algo, dijo, y quiero que me digas qué ves. Abrió la carpeta y deslizó los papeles hacia ella. Eran cuentas parroquiales. St. Clement, Asborne, 8 años de ellas. Roslin se quedó muy quieta. Conocía esas cuentas. Había estado sentada en el estudio cerrado de Gerald los domingos por la mañana y leído esas cifras exactas, o las cifras que se suponía que representaban antes de que Gerald las ajustara para que dijeran lo que necesitaba que dijeran. Estas eran las versiones oficiales, las enviadas a los auditores del obispo, limpias, ordenadas y mintiendo. Conocía las mentiras por su forma específica, como un experto en falsificaciones conoce una firma falsa por la presión de la pluma. Revisó las columnas. Le tomó 8 minutos. Señaló 3 lugares distintos donde los totales de depósitos no correspondían a los registros de entrada que deberían haberlos producido, donde una columna había sido reducida por una cantidad lo suficientemente pequeña para pasarse por alto en una sola revisión, pero lo suficientemente consistente a lo largo de los años para constituir un patrón. Estos no son errores, dijo. Su voz salió pareja. Estaba orgullosa de eso. Las alteraciones son deliberadas. Esta columna aquí de hace 4 años, señaló, está corregida con la misma mano que esta de hace 2 años. La misma persona hizo ambos cambios. Sabían exactamente lo que hacían. Él observó su rostro. ¿Has visto algo así antes? No era una pregunta. Ella levantó la vista. Los ojos grises de él estaban firmes sobre ella. No acusadores, no inquisitivos. Algo más viejo y más callado que eso. La mirada de un hombre que ha estado sosteniendo una pregunta durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado a la persona que puede responderla. Mi tío, dijo ella. Una sola oración. Dejó que se quedara entre ellos. Él asintió una vez lentamente. Brandon y Morro han estado investigando el origen de la deuda parroquial desde la primavera. Tu tío dirigió al contador del obispo a un juego diferente de libros cuando se realizó la auditoría en abril. Las 4.000 libras de deuda no eran el origen de la irregularidad. Era el punto en el que la irregularidad ya no podía ocultarse. Hizo una pausa. ¿Creen que la cantidad total removida de la parroquia en 12 años está más cerca de las 11.000 libras? Roslin se quedó con eso un momento. 11.000 libras. En 12 años. Su padre había estado vivo durante 4 de esos 12 años. Thomas Van se había sentado en su escritorio en tardes de otoño y le había enseñado a su hija a leer columnas y buscar mentiras, y todo ese tiempo su hermano había estado construyendo una mentira en las mismas cuentas que Thomas protegía. Puso las manos planas sobre el escritorio. El frío de la madera era firme contra sus palmas. Me vendió, dijo, para que esto no se descubriera. Sí, dijo el duque en voz baja. Creo que sí. Ella se mantuvo quieta. Estaba lamentando algo que reconocía.
No su propia situación, ni el arreglo ni el matrimonio ni la elección perdida, sino a su padre. Lamentaba el insulto al trabajo de su padre, a las familias de Asborne que habían dado sus diezmos de buena fe, a la integridad específica que Thomas Ben había construido su vida alrededor y que su hermano había estado desmantelando calladamente todo el tiempo. El duque se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo junto a la silla de ella. No la tocó. Simplemente se quedó ahí presente, como una persona se queda cuando no puede arreglar lo que pasó pero está determinada a no irse. «Hay algo más», dijo. Su voz había cambiado, más baja y menos controlada de lo usual. Ella levantó la vista. «Mi primera esposa», dijo. Se llamaba Catherine Campbell. Nos casamos en 1820. Se detuvo. Ella esperó. Su padre era un hombre que manejaba su casa con métodos de los que me enteré antes de la boda. Me dije que una vez que ella estuviera bajo mi techo estaría a salvo. Que sacarla de esa situación era suficiente. Su mandíbula se tensó. Estuvo a salvo 2 años. Murió en 1822 de parto. El niño no sobrevivió. La habitación sostuvo el silencio. No estaba ahí cuando pasó, dijo. Me habían llamado por un asunto de la hacienda y estaba a 3 días a caballo de casa y para cuando llegué, ella ya se había ido. Miraba por la ventana, su perfil hacia ella, muy quieto. En los años desde entonces, he pensado a menudo en las semanas antes de que muriera, si pude haber visto algo antes, si fui demasiado cuidadoso en no sobrepasarme, cuando lo que se necesitaba no era cuidado, sino rapidez. Roslyn lo miró, la línea de su mandíbula, la postura de sus hombros, el control cuidadoso de un hombre que ha construido muros alrededor de algo que todavía está en carne viva después de 4 años, y que ahora, por razones que ella no podía explicar completamente, estaba abriendo uno de esos muros. «Has estado observando», dijo ella en voz baja, «para ver si llegabas tarde otra vez». Él se volvió y la miró directamente, y por un momento el control que llevaba, como una segunda piel, simplemente no estaba ahí. Ella podía ver la culpa en su rostro, la culpa específica de un hombre que había reconocido una cosa demasiado tarde antes y la estaba reconociendo otra vez, y esta vez no podía guardarla como incertidumbre. «Cuando llegaste», dijo, «en agosto con ese chal, supe que algo estaba mal. Elegí no preguntar». Hizo una pausa. Me dije que no era mi lugar, que estaría sobrepasándome. No voy a tomar la misma decisión 2 veces. Ella sostuvo su mirada por un largo y firme momento. El arreglo que habían estado navegando durante 3 semanas, 2 extraños en un contrato formal, corteses, distantes y cuidadosos, se había convertido en algo diferente. Podía sentir el cambio como se siente la caída de presión antes de una tormenta. Todavía no aquí, pero viniendo. No estaba lista para esto. También, estaba empezando a entender, ya estaba en ello. «Tengo un cuaderno», dijo. «En mi habitación. Guardé registros de las discrepancias que encontré en las cuentas ocultas de Gerald. No sabía en ese momento qué hacer con ellas. Miró la carpeta sobre el escritorio. Creo que ahora sí sé». Él se quedó quieto un largo momento, luego. «Necesitaremos tu cuaderno». A la mañana siguiente, Hallis le informó, con la precisión callada de alguien entregando información que le habían instruido entregar con cuidado, que se había instalado un segundo cerrojo en la puerta de su habitación durante la noche, y que a Agnes le habían dado instrucciones de reportar solo a Roslyn misma sobre los movimientos y horario de su señora. El duque no se lo había mencionado. Simplemente lo había hecho. Ella se quedó parada en el pasillo un momento, sosteniendo ese hecho, y sintió que la cosa frágil y sin nombre en su pecho se movía otra vez, más insistentemente esta vez. Luego siguió con el día. Lady Philippa encontró la carta un lunes. Roslyn había escrito al señor Arthur Candleberry de Bath, viejo amigo de su padre, un abogado que había manejado el pequeño patrimonio de Thomas Ben y que ella había calculado sería tanto discreto como capaz de actuar como un canal adicional para la evidencia que ella y el duque estaban reuniendo. La carta estaba sellada, dirigida y dejada en la mesa del vestíbulo para salir con el correo de la mañana,
porque ahí era donde se dejaba la correspondencia saliente, y ella no tenía razón en ese momento para pensar que requería manejo especial. Philippa llegó a las 7 de la mañana. Había llegado temprano antes. La mesa del vestíbulo no estaba cerrada con llave. La carta a Bas estaba ahí cuando ella llegó y había desaparecido cuando se fue, y Agnès, que tenía mejores instintos de los que su posición usualmente requería, la había visto. Philippa encontró a Rosalind en el jardín esa tarde. Llegó sin su superficie agradable, que fue lo primero que Rosalind notó. La amabilidad de Philippa era un arma que mantenía con considerable disciplina, y su ausencia significaba que la disciplina había fallado. Estaba genuinamente enojada. El enojo tenía la calidad específica de alguien que ha estado tratando de mantenerse adelante de una situación y acaba de darse cuenta de que está atrás. Se detuvo en el camino del jardín y levantó la carta, recealada pero visiblemente manipulada. «Estás escribiendo a abogados en Bath», dijo, «sobre las cuentas de la parroquia». «Es una carta privada», dijo Rosalind. «Estás tratando de usar el comportamiento criminal de tu propia familia como herramienta», dijo Philippa. Y ahora el enojo era audible, controlado, pero ahí. «Llegaste a esta casa con una agenda. Te has estado posicionando como indispensable. Las cuentas del hogar, la biblioteca, el descubrimiento conveniente del error de facturación, todo construyéndose hacia esto. Quieres hacer que Marcus sienta que te debe algo. Quieres hacerte ver como la parte agraviada y a tu tío como el villano y usar todo el asunto para establecerte aquí permanentemente». Rosalind la miró fijamente. «Tu hermano ya sabe sobre la deuda. Contrató a Brandon Morrow 6 semanas antes de nuestra boda. Yo no le llevé esto. Él me lo llevó a mí». El rostro de Philippa hizo algo complicado. La confianza en él se movió. «No lo había sabido». «Estás mintiendo», dijo. «No lo estoy». Philippa dio un paso adelante. Rosalind no retrocedió. «Si intentas usar esta evidencia en cualquier entorno público», dijo Philippa, «le contaré a cada invitado en esa cena la próxima semana exactamente lo que eres. Un caso de caridad de rector que se casó con un duque para escapar de un escándalo que ayudaste a ingeniar. Les diré que tu tío te vendió porque nadie más te quería». Lady Philippa, la voz de Rosalind bajó. No subió. «Me han dicho cosas peores por personas con mejor posición para decirlas. No me vas a asustar con esto». Philippa se quedó quieta. «¿Y si vuelves a abrir mi correspondencia?», dijo Rosalind. «Le diré a tu hermano, y tú le explicarás frente a mí por qué leíste una carta sellada de su esposa». Philippa se fue sin hablar. Agnès estaba en la parte superior de las escaleras cuando Rosalind regresó por la puerta del jardín. No se suponía que estuviera ahí. Le habían asignado la habitación de la ropa blanca esa tarde, pero estaba parada en lo alto de las escaleras, sosteniendo un vaso de agua fría, con la expresión cuidadosa de alguien que había estado escuchando desde una ventana que olvidó cerrar y que no iba a fingir lo contrario. Extendió el vaso y no dijo nada. Sin preguntas, sin falso consuelo, sin oferta de tranquilidad. No tenía posición para darla, solo el agua fría en una tarde calurosa de agosto y una mirada que decía que había oído suficiente y había decidido de qué lado estaba. Rosalind tomó el vaso. Bebió la mitad. «Gracias, Agnès», dijo. Agnès asintió y volvió a su trabajo. Rosalind caminó de regreso por la puerta del jardín, subió las escaleras a su habitación y se sentó en la orilla de la cama con las manos sobre las rodillas, y se permitió sentir el peso completo de todo. Todo junto. Salió como duelo, no como lágrimas todavía, algo antes de las lágrimas. Una presión que se acumulaba detrás de las costillas, el peso específico de saber que la persona que había creado la situación nunca había pagado por ello y tal vez nunca lo haría. El peso de ser la pieza más pequeña en un problema muy grande. El peso de 4 años de silencio y 7 meses de espera, y la soledad específica e insoportable de no ser conocida, no por nadie, siendo la mujer del chal, la mujer vendida, el problema siendo resuelto, y no siendo Rosalind Van en absoluto. Presionó las palmas planas sobre sus rodillas y respiró y nombró la otra cosa también.
La que estaba debajo del duelo, miedo. No de Philip Pa, no de la cena, no del tío ni del fraude ni de la evidencia. Miedo de lo que había estado sintiendo desde la conversación en el estudio, de lo que perdería si se rompía, de cuánto dolería si este hombre la miraba con esos ojos grises y no la veía. No quería necesitar esto. No podía permitirse necesitarlo. Agnes tocó suavemente. El duque preguntaba si caminaría con él en el jardín norte. Ella alisó su vestido. Enderezó el chal. Fue. El jardín norte estaba rodeado por un seto de rosas crecidas a lo largo del lado este y un banco de piedra que enfrentaba la luz de la tarde en el oeste. El duque estaba de pie cuando ella llegó, no sentado, con las manos detrás de la espalda. La miró cuando ella entró por la puerta, y lo que fuera que había en su rostro hizo que el suyo se quedara quieto de una forma específica. No exactamente simpatía, sino presencia. Simplemente estaba ahí completamente sin la distancia formal usual. Philip Pa vino a mí antes de ir contigo, dijo. Me dijo que estabas construyendo evidencia contra tu tío para aumentar tu posición en esta casa. Roslyn sintió algo frío moverse por su pecho. ¿Y qué le dijiste? Preguntó. Le dije que yo había encargado la misma investigación 6 semanas antes de nuestra boda, y que tú habías contribuido información que yo no tenía. Le dije que dejara tu correspondencia en paz. Hizo una pausa. No le gustó. Bueno, no, coincidió Roslyn. No le gustó. Él se quedó callado un momento, mirando las rosas. La luz se estaba volviendo dorada. Está asustada, dijo finalmente. Eso no es una excusa. Quiero ser claro en que su comportamiento no está excusado por el miedo. Pero quiero que lo entiendas. Se volvió y la miró directamente. Ella ha sido la mujer de esta casa desde que Catherine murió. Ha manejado ese rol durante 4 años y ahora no está en esa posición y no sabe qué es. Lo entiendo, dijo Roslyn. No necesito que lo excusen. Él se quedó callado otra vez. Entonces lo siento, dijo. Su voz era diferente. No la voz del duque, el registro formal y parejo, algo debajo de ella. Por la posición en la que te colocaron. Entendí que era un arreglo de necesidad. No entendí que la necesidad era esta en particular y tan cruel. Ella lo miró. Te vi el día que llegaste, dijo, parada en el vestíbulo en agosto, usando un chal de lana, manteniendo la espalda contra la pared, y elegí no preguntar. Se detuvo, su mandíbula se tensó. Elegí no preguntar porque tenía miedo de lo que la respuesta requeriría de mí. El jardín estaba muy callado. Estoy preguntando ahora, dijo en voz baja, directamente. Ella sostuvo su mirada por mucho tiempo. Y luego tomó la decisión, la que se sentía como dar un paso fuera del borde de algo, y habló. Era una correa de montar, dijo. La guardaba en el cajón de abajo de su escritorio. El duque no se movió. Ella mantuvo los ojos en el seto de rosas, en el lugar donde la luz de la tarde atrapaba los pétalos cerca de la parte superior. La primera vez fue el invierno después de que mi padre murió. Me dijo después que no volvería a pasar. Usó exactamente esas palabras. Se detuvo un momento. Para el segundo año entendí que no iba a parar. Era demasiado deliberado para ser temperamento. Elegía cuando, elegía la razón, elegía el instrumento y nunca una sola vez lo lamentó después. Esa es la cosa para la que nunca he encontrado palabras. No el dolor, la ausencia completa de arrepentimiento. Había tenido razón en que no le quedaba nada por llorar. Su voz era pareja. Ese había sido el regalo de llorar antes. Había limpiado el canal para que las palabras pudieran salir sin interferencia. El chal, dijo. Empecé a usarlo la primavera después del primer invierno. Una de las marcas había llegado demasiado cerca de la línea del cuello de un vestido de día, y tenía miedo de que alguien la viera y hiciera preguntas que no podía responder con seguridad. Y luego se volvió un hábito, una forma de saber que nadie podía ver. Hizo una pausa. Lo usé aquí porque no sabía todavía si este era un lugar donde era necesario.
El silencio después fue muy grande. Finalmente lo miró. Sus manos, todavía cerradas detrás de la espalda, se habían puesto blancas en los nudillos. Su mandíbula estaba rígida de la forma específica de un hombre aplicando considerable esfuerzo para quedarse en un lugar. Miraba al suelo. El padre de Catherine, dijo. Su voz estaba gruesa. Cuando entendí lo que estaba pasando en esa casa, me dije que sacarla era suficiente. Que sacarla era la solución. Levantó los ojos. Estaban crudos de una forma que ella no había visto antes. Abiertos, sin guardia, lamentando algo que 4 años no habían terminado. Pienso en las semanas antes de que muriera, si me moví lo suficientemente rápido, si vi con suficiente claridad y me dije que no estaba seguro porque la certeza habría requerido acción, y la acción habría requerido una clase de... Se detuvo. Tenía miedo de sobrepasarme, de estar equivocado, de la escena que crearía. Su mandíbula se tensó fuerte. Ella está muerta porque tuve miedo de una escena. ¿No sabes eso?, dijo Roslyn. No, coincidió él. Pero sé que elegí comodidad sobre rapidez, y no he hecho las paces con eso. Ella se quedó callada un momento. No podía saber que sería tan rápido, dijo. Su muerte. Nadie podía saberlo. Tal vez no. La miró. Pero podía haber sabido antes sobre el resto. Podía haber mirado lo que estaba mirando y dicho lo que veía. La luz de la tarde era cálida y dorada, y las rosas crecidas eran enormes en agosto, llenando la pared. Ella sostuvo el momento con cuidado. Esta no es esa situación, dijo. Yo no soy Catherine. No, dijo él. No lo eres, y no llegas tarde. La miró por un largo momento, lo suficientemente largo para que ella pudiera ver claramente y sin ninguna de las usuales distancias cuidadosas entre ellos, que él tenía miedo, no de ella, de querer que esto fuera verdad y estar equivocado, de contar con algo que podía romperse. Extendió la mano lentamente, y ella no retrocedió, y él tomó su mano entre las suyas con un cuidado que era casi formal, como si el gesto requiriera ceremonia. Se quedaron así en el jardín norte mientras la luz cambiaba de dorada a ámbar. La cena es en 5 días, dijo. Lo sé. Le he pedido a Alice que arregle para que un invitado específico esté presente, dijo, no en la mesa en el salón para los primeros 2 platillos. El magistrado del condado, el señor Coulton. Ella entendió. Y al señor Pendlebury. Le escribí hoy. Vendrá a Londres con lo que ha encontrado y lo recibiré el día después de la cena. Ella lo miró. ¿Crees que será suficiente? Creo, dijo él con cuidado, que cuando la evidencia se lea frente a testigos, no habrá nada para que tu tío argumente. Ella asintió. Entonces dijo. Me gustaría ser yo quien la lea. Él la miró un momento, luego dijo. Sí, creo que debería ser tú. La carta de Pendlebury llegó a la mañana siguiente. Había encontrado a 2 antiguos guardianes de la iglesia que habían levantado preocupaciones sobre las cuentas en los primeros años de Jarrold Ben y habían sido despedidos. Había localizado las cuentas originales pre-geral del archivo del obispo, mostrando la parroquia en buena salud financiera. Tenía testigos, documentación y el nombre de un segundo abogado que estaba preparado para acompañarlo para verificar la cadena de evidencia. Estaba listo. Roslyn se sentó en la biblioteca, abrió su cuaderno y escribió el relato completo de memoria. Cada discrepancia que había encontrado en los libros de cuentas cerrados con llave, con fechas, columnas y cantidades específicas, cruzadas contra las cuentas oficiales que había visto, y las cifras que había retenido con la memoria precisa que su padre había elogiado cuando ella tenía 12 años. Escribió durante 4 horas y no estaba cansada cuando terminó. La cena fue un viernes, 20 de agosto, y los invitados empezaron a llegar en carruajes a las 5. La tarde seguía cálida, el tipo de calor que se asienta en la piedra de una casa vieja y se queda ahí después de que el sol se ha ido. Roslyn se paró en el vestíbulo con la señora Upton a su hombro y recibió a cada invitado mientras entraban, usando los nombres que había estado estudiando toda la semana.
Lord y Lady Caswell, que eran la pareja titulada más antigua del condado y tenían entre ellos el tipo de autoridad social que hacía que todos los demás invitados los miraran primero. Sir Robert y Lady Merton con su hija mayor Cecilia, que tenía 18 años y ojos muy abiertos. El vizconde Drey con su madre la viuda vizcondesa, una mujer pequeña y feroz de unos 70 años vestida completamente de negro que hablaba muy raramente y notaba absolutamente todo, cuyos ojos oscuros y agudos barrieron el vestíbulo en el momento en que entró y parecieron registrar cada detalle para después. 5 invitados más, haciendo 12 en total, arreglados alrededor de una mesa de comedor en el gran salón que acomodaba 14. Lady Philippa llegó a las 5:05, con la confianza de alguien a quien no le habían dicho explícitamente que no estaba invitada, y por lo tanto se consideraba invitada. Fue directamente a su silla, la que había ocupado en cada cena en Blackmere durante 4 años, se sentó en ella y miró a Roslyn al otro lado de la mesa con una expresión compuesta y agradable de alguien que está esperando. El duque en la cabecera de la mesa miró a su hermana por un largo momento. Philippa miró de vuelta. No se dijo nada. La cena comenzó. El primer plato pasó sin incidentes. La conversación se movió alrededor de la mesa con la facilidad bien aceitada de personas acostumbradas a estas ocasiones. El clima de verano, una venta reciente de caballos, noticias de la temporada de Londres que apenas cerraba. El duque estaba presente y formal, diciendo las cosas correctas en su voz baja y pareja, ocasionalmente atrayendo a la habitación de la forma natural en que los hombres poderosos lo hacen. Rosalind actuó como anfitriona con las habilidades que había estado perfeccionando desde los 16, cuando había organizado las cenas parroquiales de su padre para clérigos visitantes y dignatarios locales. Introducía temas, llenaba silencios, sacaba a los invitados más callados. Era consciente de Philippa observándola cada momento. La viuda vizcondesa atrapó la mirada de Roslyn al final del primer plato y la sostuvo por un segundo deliberado, la mirada de una mujer que había estado leyendo mesas durante 5 décadas y no se perdía nada. Sus ojos se movieron a Philippa y de vuelta a Rosalind, y la boca de la anciana se movió muy ligeramente en una esquina. Sabía que algo se estaba construyendo. Probablemente lo había sabido desde que cruzó la puerta. El segundo plato llegó y se fue. El chal. Había estado sobre sus hombros durante 3 semanas sin quitárselo. Todos los invitados en la mesa lo habían notado. La lana era pesada y la habitación estaba cálida y nadie había dicho nada porque nadie le habla a una duquesa sobre sus elecciones de ropa en su propia mesa. No directamente, no en esta compañía. Nadie excepto una mujer que había abierto una carta al vapor, que había sido acorralada en un jardín, que había venido a esta cena porque no le quedaba nada que perder y había decidido, en la lógica particular de una persona que se ha quedado sin otras opciones, que la destrucción era mejor que la retirada. Philippa se movió durante el tercer plato. Se levantó suavemente como si alcanzara un plato. Se movió detrás de la fila de sillas del lado de Roslyn con la precisión sin prisa de alguien que ha planeado su ruta. Sus manos se posaron en el respaldo de la silla de Roslyn, y luego bajaron al chal, y en un solo movimiento suave encontró el broche en el hueso del cuello y jaló. La lana cayó. Cada persona en la mesa tuvo una vista sin obstrucciones de la espalda de la duquesa de Blackmere en su vestido blanco de noche, y a través de la tela delgada visible a la luz de las velas estaba la evidencia de lo que una correa de montar puede hacerle a la espalda de una mujer a lo largo de años de aplicación cuidadosa. No una marca, no 2, una red, un registro. El silencio fue absoluto. Nada se movió. Ninguna silla raspó, ninguna plata sonó, ningún vaso se posó. Lord Caswell miró por un momento y luego apartó la vista inmediatamente, mandíbula rígida, la mirada de un hombre catalogando lo que ha visto para registro permanente. La mano de la viuda vizcondesa se detuvo a medio camino de su copa de vino y se quedó ahí, suspendida. El rostro de Lady Merton se puso blanco y luego se compuso con considerable esfuerzo. Cecilia Merton presionó los labios tan fuerte que se pusieron pálidos. El señor Forsyth miró su plato y no levantó la vista otra vez. Philippa se quedó parada detrás de la silla de Roslyn con el chal en las manos. Había esperado algo que pudiera burlar.
Había esperado la modestia de una mujer avergonzada de su sencillez o una cicatriz menor o alguna imperfección ordinaria pequeña. No había calculado para esto. El triunfo con el que había caminado a esa silla duró menos de 2 segundos, y lo que lo reemplazó fue algo que no pudo nombrar lo suficientemente rápido para controlarlo, una especie de horror detenido, y debajo de él la comprensión de que había hecho, frente a 12 testigos, algo que no podía deshacer. Nadie se movió. Roslyn se sentó perfectamente quieta. Estaba compuesta. Estaba compuesta de la forma en que la piedra está compuesta, desde adentro hacia afuera, completamente, porque la compostura era la única cosa que nunca le habían quitado sin importar que más le quitaran. Se sentó derecha en su silla y no miró a nadie y no se movió y no habló. El duque se levantó. Se levantó de la forma en que se levanta cuando una habitación necesita entender algo sobre autoridad. No rápido, no teatral, solo completamente elevándose a su altura completa con la quietud absoluta de un hombre que no necesita gestos porque su presencia ya es el gesto. Miró la espalda de Roslyn por un momento. El duelo fue inmediato y físico. Catherine hace 4 años, el padre de Catherine, la culpa específica de un hombre que se había dicho que sacarla era suficiente y había estado equivocado. Y debajo del duelo había algo más frío y más absoluto. No iba a quedarse a distancia de algo que podía ver claramente y decirse que estaba inseguro. No otra vez. No en esta habitación. Se quitó la levita de noche. Caminó la longitud de la mesa en silencio. Todos los invitados miraron. Se detuvo detrás de la silla de Roslyn y colocó la levita sobre sus hombros con la precisión deliberada de alguien manejando algo que importa, ajustándola para que la cubriera completamente desde los hombros hasta la mitad de la espalda, alisando las solapas con cuidado. Luego se volvió para enfrentar a su hermana. La habitación contuvo la respiración. «Sal de mi casa esta noche», dijo el duque. Philippa no se había movido. El chal todavía estaba en sus manos. «Marcus». Su voz ya no era agradable. La amabilidad se había ido completamente. Ella ha estado manipulando esta casa desde el día que llegó. Ella está tratando de... «Sal de mi casa esta noche». Las mismas palabras, el mismo registro, no más fuerte, pero más sólido, de la forma en que un fundamento es sólido. Ella solo es una. Es la duquesa de Blackmere. Sostuvo la mirada de su hermana, y los 12 invitados en la mesa estaban tan quietos que podrían haber estado pintados. Y le has golpeado a la última mujer en esta casa que no podía defenderse. Philippa abrió la boca. La mirada en el rostro de su hermano la cerró otra vez. Estaba leyéndolo buscando la versión que conocía, la que siempre eventualmente le había hecho espacio, la que siempre había encontrado la forma de alejarse del borde, la que la amaba de la forma dolorosa específica de alguien que ha perdonado demasiadas cosas y sigue perdonando. Esa versión no estaba presente en esta habitación. «Arreglarás tus cosas», dijo el duque, «y te irás esta noche». Philippa dejó el chal sobre la mesa. Sus manos no estaban firmes. Caminó a la puerta sin hablar y la atravesó, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo, y entonces solo quedó el sonido de 12 personas respirando muy cuidadosamente. Roslyn se sentó en su levita con las manos cruzadas en el regazo. Estaba compuesta. Era la persona más compuesta en la habitación. Procesaría esto después en privado, sola con la puerta cerrada y sin testigos, el duelo y el alivio y la cosa enorme y aterradora que acababa de pasar en público en su nombre. Más tarde, la viuda vizcondesa posó su copa de vino. «Su gracia», dijo la anciana, dirigiéndose a Rosaline en una voz que tenía la autoridad de haber sobrevivido todo y encontrado la mayor parte manejable. «Creo que deberías quedarte exactamente donde estás». Lord Caswell se aclaró la garganta. «Muy cierto». La habitación encontró su aliento lentamente, de la forma en que una habitación lo hace después de que algo se rompe en ella y el piso ha resistido. El duque regresó a su asiento. La cena se reanudó con la cortesía cuidadosa de personas que entienden que se requiere dignidad para procesar ciertas cosas y que la mayoría de ellas están genuinamente intentando. La conversación no regresó a los caballos.
15 minutos después, el señor Halis apareció en la puerta y atrapó la mirada del duque y dio un pequeño asentimiento. El duque se excusó por 3 minutos, lo suficiente para recibir la carpeta que Halis le pasó en el pasillo. Cuando regresó a la mesa, la carpeta estaba en su mano. Antes de pasar al plato final, dijo, dirigiéndose a la mesa con la facilidad de alguien que ha estado preparando este momento. Hay un asunto sobre el que creo que la atención de esta compañía está justificada. Varios de ustedes conocerán el nombre Gerald Venn. Lord Caswell frunció el ceño. Rector en Asborne, dijo el duque. Presentó a esta casa y a la oficina del obispo un arreglo resolviendo una deuda parroquial de 4.000 libras a través del acuerdo matrimonial. Abrió la carpeta y puso el primer documento sobre la mesa. Lo que ni esta casa ni la oficina del obispo supieron es que las 4.000 libras no eran la cifra verdadera. Era la cifra que ya no podía ocultarse. La cantidad real removida de la parroquia de St. Clemente en 12 años es 11.432 libras. La habitación se quedó callada. Lord Caswell, que era juez de paz, alcanzó el documento sin que se lo pidieran. Mi esposa identificó el patrón específico de falsificación en las cuentas, dijo el duque. Miró a Roslin ahora, y no había nada cuidadoso ni controlado en la forma en que la miró. Era directa y cálida y completamente deliberada, y cada persona en la mesa lo vio. Ella lo identificó hace años y guardó registros. Esos registros combinados con el trabajo de la firma Brandt y Morrow y el testimonio de 2 antiguos guardianes de la iglesia obtenidos a través del señor Arthur Canterbury de Bath constituyen un conteo completo. Roslin tomó el segundo documento de la carpeta. Leyó con claridad, nombrando las cifras, las fechas, las discrepancias específicas que había encontrado en los libros de cuentas ocultos, las referencias cruzadas a las cuentas oficiales. El patrón de alteración que constituía 12 años de fraude deliberado contra una parroquia y las familias que la apoyaban. Leyó sin temblar. Leyó de la forma en que su padre le había enseñado, claramente, factual, con atención a lo que los números probaban y lo que implicaban. Leyó durante 7 minutos, y cuando terminó, la mesa estaba completamente en silencio. Lord Caswell levantó la vista de los documentos frente a él. ¿Guardaste estos registros tú misma? Dijo. Mi padre me enseñó a leer cuentas, dijo ella. Encontré la discrepancia cuando tenía 19. No sabía en ese momento cómo presentarla. Ahora sí sé. La viuda vizcondesa la observaba con la expresión de alguien agregando una entrada final a una opinión sostenida por mucho tiempo. Lord Caswell asintió una vez. Tu padre habría estado orgulloso, dijo. El duque miró a Halis en la puerta, y Halis abrió más la puerta, y el magistrado Colton del condado entró. Había sido invitado a la cena. Había estado sentado en el salón para los primeros 2 platos. Le habían dado una copia de los documentos esa mañana. No había sido colocado en la mesa por accidente. Gerald Van, informó el magistrado a la habitación, había sido localizado en Asborne esa tarde y estaba actualmente bajo custodia con el constable del condado. Aparecería ante las assises en el otoño. El cargo era fraude criminal contra la Iglesia de Inglaterra. La pena dada la escala y duración era transporte. Roslin se sentó muy quieta en la levita del duque y oyó la sentencia. El peso que había estado cargando, los 4 años de saber y no tener posición para decir, los 12 meses desde abril cargando el fraude en su cuaderno y su cuerpo y su silencio. Ese peso la dejó de una forma que pudo sentir físicamente, como algo desatado, como un nudo que ha sido sostenido tanto tiempo que las manos olvidan que lo están sosteniendo hasta el momento en que lo sueltan. La viuda vizcondesa levantó su copa. Por la duquesa de Blackmere, dijo en una voz que llegó a cada esquina de la habitación, que parece haber sido la persona más capaz en este condado por bastante tiempo, y ha sido lo suficientemente graciosa para no mencionarlo. La mesa levantó sus copas. Lord Caswell dijo. Aquí, aquí. Roslin no habló. No necesitaba hacerlo. Había sido oída. Los invitados se fueron a las 10. El último carruaje se fue, la casa se quedó callada, y Roslin se sentó sola en su habitación por mucho tiempo. No lloró inmediatamente.
Se sentó en la orilla de la cama de la forma en que se había sentado en la orilla de la cama en la rectoría en abril. Pero era diferente ahora porque el peso era diferente. No el peso de un futuro siendo decidido sin ella, sino el peso de algo finalmente terminado. Se permitió sentirlo. Alivio, real y físico, como respirar completamente por primera vez en meses. Duelo por los años antes. Un temblor en sus manos que no tenía nada que ver con miedo. Y debajo de todo, la cosa que más había tenido miedo de sentir, algo cálido y cierto, conectado a un hombre que había caminado la longitud de una mesa en silencio y la había cubierto con ambas manos, y luego se había dado la vuelta y había quemado la habitación en su nombre. No iba a llamarlo amor todavía. Lo iba a llamar confianza porque entendía el valor de la confianza con precisión y era la palabra más precisa para lo que sentía en ese momento. El reconocimiento frágil específico de que era conocida por alguien y que esto era real. Después de un rato alcanzó el chal. Estaba doblado en la silla junto a la ventana como siempre. Lo sostuvo un momento. Luego lo dejó y no alcanzó el broche. 2 meses después, en una mañana de octubre, cuando los árboles a lo largo del camino norte se habían vuelto dorados, Roslyn se paró en la pequeña capilla en Blackmere y se casó con Marcus Ashford por segunda vez. La primera ceremonia había sido un contrato. Esta era algo más. Agnes y el señor Hallis fueron testigos. La capilla estaba fría de la forma en que la piedra vieja está fría en octubre, y alguien había puesto rosas tardías del jardín norte en 2 floreros junto al altar, pequeñas y ligeramente pasadas de su mejor momento y exactamente correctas. El duque dijo las palabras mirándola, y ella dijo las palabras mirándolo, y ninguno de los dos apartó la vista. Después caminaron de regreso por el jardín, el norte, pasando el seto de rosas crecidas y el banco de piedra. Él se detuvo en el camino, tomó ambas manos de ella y la sostuvo y la miró por un largo y callado momento. Lo había visto mirarla en el vestíbulo y en el estudio y a través de la mesa de la cena, a través de todas las semanas cuidadosas de manejar un arreglo. Esto era diferente. La estaba mirando de la forma en que no se había permitido mirarla, sin el vidrio de la formalidad entre ellos, sin el control que había sido su registro durante tanto tiempo que había empezado a verse como su rostro. Podía ver el duelo por Catherine todavía ahí, pero detrás de él, completamente separado, algo que no tenía nada que ver con el pasado, algo que era sobre ella y la catalogación de la biblioteca y la conversación de 11 minutos en la cena y el jardín norte en agosto y la levita. Rosalind, dijo, su nombre en su voz como algo que había estado guardando con cuidado. Marcus, dijo ella. Él inclinó su frente contra la de ella, y ella se sostuvo de sus manos, y por un rato ninguno de los dos habló. La luz de octubre era delgada y clara, y las rosas casi se habían ido, y el silencio entre ellos era el mejor tipo de silencio, el que no necesita nada añadido. Se quedaron ahí mucho tiempo. Lady Philippa apareció en la asamblea de invierno en diciembre. Llegó sola sin su arreglo usual de amigos y arquitectura social alrededor, y se paró en medio del piso de la sala de asamblea y pidió la atención de la habitación. La viuda vizcondesa estaba presente, sus ojos agudos ya fijos en Philippa antes de que hablara. Lord y Lady Caswell estaban presentes. Lady Merton estaba presente. Una docena más del condado. Roslyn estaba parada cerca del fuego con la mano de Marcus descansando en la parte baja de su espalda. Philippa la miró. Sostuvo la mirada, sin encogerse, sin buscar permiso, simplemente mirando con una expresión que le estaba costando algo considerable. Deseo disculparme, dijo. Su voz no tembló, por lo que hice en la cena de agosto. Fui cruel y estaba equivocada, y pido públicamente perdón. Se arrodilló en el piso de la sala de asamblea. La habitación se quedó muy quieta. El fuego crepitó. Las velas en la araña arriba se movieron ligeramente en el aire que viene cuando una habitación contiene la respiración. Levántate, dijo Roslyn en voz baja. Clara. Lady Philippa. Philippa se levantó. Puede visitarnos, dijo Roslyn, cuando esté lista. Philippa asintió una vez, un movimiento preciso y pequeño, y caminó a la puerta.
La viuda vizcondesa desde el otro lado de la habitación atrapó la mirada de Roslyn y le dio un solo, lento y definitivo asentimiento. Eso fue suficiente. 3 años después, en noviembre, la biblioteca de Blackmere estaba completamente catalogada por primera vez en su existencia. El índice corría a 3 volúmenes, encuadernados en cuero marrón, guardados en la oficina de la Hacienda. Las cuentas del hogar habían sido revisadas. 4 contratos con proveedores habían sido renegociados, y en un baúl en el ático que había estado cerrado con llave durante 40 años, Roslyn había encontrado un escondite de la correspondencia de la cuarta duquesa de Blackmere, que databa de los 1770s y resultó ser históricamente significativa lo suficiente para que un profesor de Oxford viniera a Blackmere en septiembre y pasara 3 días revisándola con emoción apenas suprimida. En una tarde de finales de noviembre, el fuego de la biblioteca estaba encendido. Las cortinas estaban corridas contra la oscuridad y su hija Eliana, de 2 años y medio, con los ojos grises de su padre y la compostura de su madre, dormía en la silla ancha cerca del fuego, con la cabeza en un cojín de la biblioteca y sus pequeños zapatos en el piso junto a la silla donde se los había quitado. El segundo hijo venía en febrero. Rosalind había decidido en privado que le gustaría otra hija, aunque estaba preparada para aceptar el resultado con ecuanimidad. Marcus leía en el escritorio. Ella leía en la silla frente a Eliana. El fuego hacía la habitación cálida y dorada, y el silencio entre ellos era el silencio cálido y ocupado de 2 personas que han estado en la misma habitación el tiempo suficiente para saber que quieren seguir estando ahí. Ella levantó la vista hacia él, y él levantó la vista hacia ella. Él sonrió. No el fantasma de no la sonrisa casi involuntaria que ella había archivado en las primeras semanas y atesorado en privado. Una real, fácil y cálida, del tipo que había tardado 9 meses en llegar y luego se quedó. Ella había llegado a Blackmere Castle en agosto, usando un chal de lana en un calor que no tenía sentido para Lana. Se había parado en el vestíbulo con la espalda contra la pared y aprendido las dimensiones de su jaula. Había sido vendida para saldar una deuda por un hombre que nunca una sola vez había considerado que ella era algo más que una responsabilidad por resolver. No era una responsabilidad. Era la duquesa de Blackmere, y la biblioteca estaba catalogada, y el fraude había sido respondido, y el trabajo de su padre había sido honrado, y su esposo leía frente a ella a la luz del fuego, y Eliana dormía con los zapatos quitados, y había un hijo viniendo en febrero. Roslyn Van le había sido dicho de varias formas por varias personas a lo largo de 23 años que estaba sin posición, sin valor, sin el tipo de peso que hace que una persona importe en las habitaciones en las que entra. Nunca lo había creído. Solo había estado esperando la habitación que demostrara que tenía razón. Estaba en casa.